Estaba leyendo que en la nación de Israel hay varias tumbas veneradas. Una de las tumbas veneradas es la tumba del rey David, que está localizada en la cumbre del monte Sión, y a pocos metros de esta, en una parte superior, está el cenáculo o aposento alto. Y aquí los judíos normalmente vienen a orar y a pedir a Dios que envíe al Mesías, descendiente de David. Otra de las tumbas veneradas es la tumba de Raquel, la esposa de Jacob, y esta está en Belén. Aquí también los judíos vienen a orar, sobre todo las mujeres estériles oran para que puedan concebir, y las embarazadas oran por un buen alumbramiento. También están las tumbas de Abraham, de Isaac y de Jacob. También está la tumba de Lázaro, que está en Betania. Y para llegar a esta hay que llegar de una manera muy especial, porque hay que bajar como, según leía, 22 escalones o peldaños. Y de paso, para entrar, esto tuviera que ser como una antesala, y para entrar ya al sepulcro hay que bajar, literalmente hablando, por una pequeña abertura. Y también está el sepulcro del Señor Jesucristo. Pero el sepulcro del Señor Jesucristo, aparentemente hay dos, ¿sí? Uno que está dentro de la antigua Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro, y allí también está el Calvario, que es venerado por los devotos del catolicismo romano, griego y los coptos, es decir, los cristianos de Egipto. Y el otro sepulcro está en las afueras de Jerusalén, y está sobre una colina que parece una calavera, y a pocos metros está el sepulcro. Bueno, obviamente en ninguno de ellos está la osamenta o el cuerpo, ¿no? De ninguna de las personas que supuestamente en su momento estuvieron ahí. Pero hay una verdad incuestionable con respecto a todas estas tumbas, y sobre todo a la tumba de nuestro maestro. La verdad incuestionable es que el cuerpo del maestro no está. Habrá estado por un par de días, pero no estuvo más. Nosotros los cristianos sabemos el porqué. Porque Él resucitó, ¿no? Y esto es importantísimo recalcar. Porque, muy aparte de que es imperativo señalar, no hay que solamente recordar durante esta época aquellos acontecimientos históricos de la vida de Jesús referentes justamente al drama de la pasión, como por ejemplo los juicios en contra de Jesús, la negación de Pedro, la crucifixión del Señor Jesucristo, los maltratos que recibió, la muerte de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. El evangelio que predicamos no estaría completo si no hablamos de la resurrección de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo afirma esto en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección, queridos hermanos, revela algo muy importante, y es sobre todo la aceptación de parte del Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, el respaldo a la obra que Jesús llevó aquí en la tierra, al punto de ser exaltado a la diestra de Dios. Aquí también lo confirma la palabra de Dios. Vean lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos de 32 al 33. Hechos 2, de 32 al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis de mí. El Espíritu Santo solamente pudo ser enviado, junto con él derramado todos los dones que derramó el Señor para su iglesia, solo después de que a Jesucristo se lo declarara vencedor. Es decir, solamente después de
haya resucitado. Además, cabe mencionar que Jesús allá había proclamado este evento, de su resurrección, y lo había proclamado como una necesidad. Miren lo que él mismo expresa. Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta mañana, y con la ayuda del Santo Espíritu, quiero dejar impregnado en el corazón de cada uno de ustedes la relevancia de la resurrección de Cristo. Recordemos entonces un poco lo que aconteció aquella mañana de resurrección. Hay algo en la mañana de la resurrección que no parece tener lógica, ¿no? Ni explicación razonable. Y es que no fueron hombres, como lo dijo el hermano Enel, ¿no? Sino mujeres las que llegaron en esa hora para ungir el cuerpo del Maestro, el cuerpo muerto de Jesús, que apresuradamente había sido sepultado por causa de la fiesta judía. Y también así lo leemos en el libro de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos 16, 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. La conducta de estas mujeres valerosas se contrasta con la de los discípulos. Veamos cómo describe la situación de los discípulos en esta instancia muy particular, cómo lo describe las Escrituras. Juan 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Fíjense, estaban encerrados en un lugar por miedo a los judíos. Naturalmente, no se puede, sobre esta base, lo que hemos leído, señalar a los apóstoles de Cristo como cobardes. Ni tampoco podemos catalogar a las mujeres que fueron al sepulcro como superiores a estos en valor y coraje. Lo que pasaba seguramente es que la hostilidad y persecución de los líderes religiosos estaba dirigida contra los hombres y no contra las mujeres. Y por esa razón ellas como que se sentían con un poco más de libertad, ¿no? Mientras los unos se escondían, las mujeres salieron tempranas horas del primer día de la semana para cumplir una labor piadosa, una misión piadosa, cual era el ungir el cuerpo del Padre. Fue en esas circunstancias que al llegar a la tumba se encontraron que estaba abierta, y de inmediato un ser celestial que parece estaba esperándolas les hizo una pregunta y les comunicó la gran noticia. Así también está registrado en la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, los versículos del 4 al 7. Lucas 24, versículo del 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. La pregunta que le hizo el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, da algunas cosas que pensar, ¿no? Muchas cosas que pensar. Por ejemplo, es como que estos seres celestiales trataban de decirles a aquellas mujeres que el lugar donde estaban buscando a Jesús no era el lugar correcto, era el lugar equivocado, ¿no? Pues, en otras palabras, ahí no lo iban a hallar, no lo debían de buscar a él. ¿Qué otra cosa era lo que les trataba de decir estos seres celestiales a través de esta pregunta?
que no es en el cementerio o en la tumba donde debe de buscarse a Jesús, que no son los muertos los compañeros con quienes mora Jesús. Lo que trataba de decirle el ángel es que hay otros lugares donde sí puede encontrar. ¿Por qué no lo encontraron ahí? ¿Cuál es la razón? Porque Jesús había resucitado. Cristo vive. Por eso la tumba está vacía. El testimonio y las evidencias sobre su victoria, sobre la muerte, de hecho no ofrecen ninguna duda al respecto. Por ejemplo, no había huellas ni señales del cuerpo, que el cuerpo haya sido robado, ni tampoco había señales o pruebas de arrastre. Por el contrario, todo estaba en orden en este sepulcro. Definitivamente él había resucitado. Pero ¿dónde puede encontrárselo ahora? ¿Dónde se le encontraba en ese momento? Bueno, tenemos registrado algunas apariciones de Jesús, ¿no? Los caminantes a la villa de Maús le encontraron en el camino. Marcos capítulo 16, los versículos del 12 al 13. Marcos 16, del 12 al 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Jesús se unió a estos caminantes, los acompañó y es más, dialogó un largo rato con ellos. ¿Dónde también se encontró a Jesús? Se lo encontró a orillas del mar, confundido entre obreros y pescadores, hablando y comiendo con ellos. Juan capítulo 21, los versículos del 4 al 13. Juan capítulo 21, los versículos del 4 al 13. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y así como esta, hay otra serie de apariciones que hizo el Señor Jesús. Bien, ¿qué significado tiene la resurrección? ¿Qué significa que Cristo ha resucitado o resucitó? Veamos algunos significados que tiene la resurrección del Señor. Primero, en primer lugar, significa que Jesús puso su vida para volver a tomar. Juan capítulo 10, los versículos del 17 al 18. Juan capítulo 10, los versículos del 17 al 18. Por eso me toma el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí nos muestra la potestad que tiene Jesucristo sobre la muerte, que ningún humano la tiene. ¿Qué también significa que el Señor resucitó? Que el Señor cumplió su promesa de resucitar. Juan capítulo 14, versículo 19. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Cuando se refiere al mundo aquí, está hablando del conjunto de personas que no lo amaban, que no creían en él. Pero vosotros me veréis, es decir, después de la resurrección.
porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué también significa que el Señor ha resucitado? Significa que su cuerpo no dio corrupción o descomposición. Pedro, en Hechos capítulo 2, el versículo 27, Hechos 2, 27, Pedro está citando el Salmo 16, específicamente los versículos del 8 al 11. ¿Y qué dice Hechos 2, 27? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción aquí se refiere a la descomposición del cuerpo físico. ¿Qué también significa la resurrección? ¿Qué significado tiene que Cristo haya resucitado? Significa que la resurrección del Señor fue para vida eterna. Él vive por la eternidad, por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. En su primera parte, miren lo que dice. Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Pero ¿qué también significa la resurrección del Señor? Que la victoria, que el Señor tuvo victoria sobre la muerte. Y eso también está en la segunda parte del versículo 18 de Apocalipsis 1. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Llaves es un símbolo para indicar poder, dominio y victoria. Tiene poder, dominio y victoria sobre la muerte. Bien, ¿qué beneficios nos trae esta resurrección a nosotros? ¿Qué regalos nos ha traído la resurrección del Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, podemos decirle no al pecado. Podemos decirle no al pecado, hermanos. ¿Cuál es entonces una de las grandes importancias que tiene la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes? Justamente esto. Que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no podríamos decirle no al pecado. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Podemos decirle no al pecado. Ahora, debemos hacer una diferencia entre pecado y pecado. ¿Sí? Pecados en plural hace referencia a las acciones, a los hechos o a las conductas pecaminosas tales como mentir, robar, fornicar, etc., ¿no? Dejemos que la Biblia nos dé ejemplo de pecado. Efesios, capítulo 5, los versículos del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Sí. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, la Biblia justamente nos afirma que Cristo ya murió por nuestros pecados. Pecados en plural significa, o sea, hace referencia a los hechos pecaminosos que cometemos. Y la Biblia está afirmando que Cristo murió por nuestros pecados. La primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 24, mire lo que expresa. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, pecados en plural, en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, ahora, ¿qué es pecado en singular? Pecado en singular se refiere a la naturaleza pecaminosa, también llamada viejo hombre, o concupiscencia, o la naturaleza que nosotros hemos heredado de Adán. Eso se llama pecado. Gracias a que Cristo resucitó, ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, morando en nuestro corazón, a través de su Santo Espíritu. Y justamente el Santo Espíritu es el que nos llena de poder para poder vencer al pecado, para poder vencer esa naturaleza pecaminosa que tenemos y llevar una vida agradable a nuestro Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que expresa Efesios capítulo 3, los versículos del 14 al 16. Efesios 3, del 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta es la razón por la cual entonces el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, justamente para ser llenos del poder del Espíritu Santo, a fin de recibir la persona del Espíritu Santo, para poder vencer al pecado. ¿Cuál es el segundo regalo, el segundo beneficio que quiero transmitir en esta mañana a través de este mensaje? La garantía de nuestra resurrección. La garantía que tenemos por el hecho de haber resucitado a Cristo, que nosotros también vamos a resucitar algún día. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hechos. Primicia es una palabra que ilustra de que así como es el primer fruto, van a ser el resto de los frutos. ¿Sí? Y veamos otro versículo que también corrobora lo mismo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Bien, hermanos, esta mañana hemos dado una pequeña... Hemos recordado, a grosso modo, lo que fue aquel momento, aquella mañana de resurrección. Hemos visto también el significado de que Cristo haya resucitado. Significa que Cristo puso su vida para volverla a tomar. Significa que el Señor cumplió su promesa de resucitar. Significa que su cuerpo no dio corrupción. Significa que la resurrección del Señor fue para vida eterna. Y significa que el Señor tuvo victoria sobre la muerte. Y hemos visto también dos de las beneficios, de las bendiciones, de los regalos que hemos recibido a través de la resurrección de Cristo. Y uno de ellos es que podemos decir ahora no al pecado. Y en segundo lugar, la garantía que tenemos en nuestra resurrección. Hermanos, como decía el nombre o el título del mensaje, Cristo vive. Cristo vive. Y si vive, ¿dónde está? Yo veía que un pastor decía que cuando nos pregunten eso tenemos que contestar que Cristo está en el cielo y punto. Así de sencillo. Pero ya hemos visto que Jesús resucitado, al igual que en el camino de Maús, también va a estar en todos los caminos de la vida, hermano. En todas las rutas, en todas las encrucijadas, en todas las calles, en todos los sectores humanos. Allí está el Señor Jesús. El que vive por los siglos de los siglos está ahí, siempre, justamente para acompañarnos a nosotros en estas largas caminatas. Estas caminatas que tenemos en este mundo y cuya meta es el cielo. Camina justamente al lado de nosotros ¿para qué? Para consolarnos, para guiarnos, para dialogar con nosotros, para escucharnos, para sostenernos cuando nos resbalamos, para levantarnos cuando caemos. Ahí está el Señor Jesús. Jesús, al igual que cuando se encontraba con sus discípulos en sus lugares donde estaban orando, de la misma manera se encuentra hoy en día. También en nuestros lugares de trabajo, en las fábricas, en los talleres,
en las carpinterías. ¿Haciendo qué? Instándonos a que evangelicemos. Se lo puede también encontrar al Señor Jesús en todos los lugares donde hay acción, donde hay trabajo. Allí también está el Señor Jesús con toda su bondad y ternura, con su infinito amor y misericordia mostrándonos en cada momento de nuestras vidas. A Jesús también se lo puede hallar en la soledad que algunas veces tenemos o sentimos, en la intimidad cuando estamos ahí en algún lugar secreto, con problemas, con dudas, con dificultades sin resolver. Ahí está el Señor Jesús. Ahí lo podemos encontrar. En estos lugares de pronto donde nos sentimos acosados por problemas espirituales. A Jesús lo podemos encontrar cuando nos sentimos temerosos, como fue el caso de sus discípulos. Sí, ahí también lo podemos encontrar a Jesús. ¿Para qué? Para darnos paz, para darnos serenidad, para darnos calma en estos momentos. En la tumba de Cristo no es el lugar donde deberíamos buscar al Maestro. Usted lo puede hallar en todas partes, porque Él está aquí y está allá, porque Él está adentro y está afuera, porque Él está en el día y está en la noche, porque Él está en la tempestad y también está en nuestros momentos de calma. Insisto, Él está en todas partes. Perdón. Solo hay un lugar donde no se puede encontrar a Jesús. ¿Sabe cuál es ese lugar? Entre los muertos. Ahí no está Jesús. Nuestra misión entonces es decirle a los demás que Cristo vive. La mejor manera, hermanos, de hablarle al mundo de la resurrección de Cristo es mostrando la obra de Él en nuestra vida. Esa es la mejor manera. Porque esa es la mejor carta de presentación que tiene un cristiano, su testimonio, para poder decir con autoridad que Cristo murió conforme a las Escrituras, pero también resucitó, y muestra de ello es que vive en nuestro corazón. Sería entonces, queridos hermanos, nuestro testimonio, la prueba más fehaciente de que Cristo vive y que vive en nuestros corazones. Amén.